creo que es la primera clase, según recuerdo. Sí, porque la vez anterior lo que hicimos fue configurar los grupos, ¿verdad? Y después tuvimos el examen extemporáneo de los compañeros que no se habían evaluado. Pues vamos a tener unos pequeños cambios en esta unidad un poquito, porque, bueno, es algo común, ¿verdad? Eso se da hasta en las clases presenciales. Muchas veces, pues que uno suba el material que enseña y ponga las definiciones y todo ese tipo de cuestiones, implica que muchos, pues, no asistan a clases, se desconecten, o por el contrario, peor aún, ¿verdad? Ustedes que solo dejan activa su cámara, y como no tenemos activa la cámara, pues directamente solo dejan activa la sesión, y obviamente posiblemente no estén ahí, pero como existe la certeza de que se les envía el material, entonces está la idea de que cuando corresponda se darán las notas finales. Entonces lo que ya se subió fueron, esto a la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Ya pronto se darán notas finales. Lo que ya se les envió fueron los del examen, ¿verdad? El examen se les envió el mismo día del examen como tal. Entonces indicaba que muchos compañeros solamente encienden sesión, inician sesión, se conectan y dejan así el sistema, no están presentes. Yo sé que a mí no me afecta en nada, ¿verdad? Ustedes, pero tampoco pues hay que ponérselas tan fácil que digamos. ¿Por qué razón? Porque uno de los objetivos fundamentales es que estén presentes en las clases. Que llenen una asistencia no significa que estén presentes. Claro, yo sé que no me van a afectar a mí directamente, pero por lo menos que cuando lleguen a su examen, pues conozcan algo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, hoy vamos a usar un sistema un poquito distinto. Se les va, así como ven la diapositiva, un título nada más, se les va a ir desarrollando el tema punto por punto, van tomando nota un poquito y eso va a permitir que ustedes también puedan estudiar más y el que no está, pues lamentablemente no está y por lo tanto, pues tampoco va a tener tanta forma para poder defenderse de un examen. Ya tendría que ir directamente a las notas o ver cómo resuelve para que esté en clases. Ese es el objetivo en este caso. Así que compañeros, bienvenidos. Seguimos nosotros en lo que es el proceso de amparo. Algunos enviaron sus trabajitos respecto al procedimiento de amparo que se dictó en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ustedes recientemente, hace como 3 sábados aproximadamente enviaron un trabajo que se les pondera en 2 puntos, les dije en su momento, esa ponderación de 2 puntos, pues le va a servir, a aquellos que sacan 30 puntos no les sirve. ¿Por qué razón? Porque obviamente tienen 30, ¿verdad? Ustedes. Pero los que tienen 28, por ejemplo, obviamente sacarían 30 por esos 2 puntos. Entonces, de esa manera, me he dado cuenta que los que menos entregan trabajos, curiosamente, de los que peor les va en el examen. Entonces, uno se da cuenta ahí que no es precisamente el catedrático, sino que es el estudiante, que muchas veces no se empeña, no hace trabajo, no los envía. Entonces, ahí tampoco podemos hacer mucho que digamos. He visto que algunas personas que tienen 30, pues enviaron el trabajo adicional de 2 puntos. Entonces, pues, como que lo enviaron por gusto, porque tuvieron 32, pero yo sé que no lo enviaron por gusto, porque aprendieron algo más. Entonces, pues, igual recientemente se colocó un trabajo de un punto. Recuerdo que, pues, todos piensan que un punto no sirve hasta que les falta uno para llegar a 61, ¿verdad usted? Pero bueno, eso es ya criterio de cada persona. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, estimados compañeros. Les voy a publicar, miren, yo los datos que me escriben directamente en el Messenger, o ¿cómo le dicen? En esta forma de intercambiar información, pues no los tomo en cuenta, porque siempre van escribiendo, no los tomo en cuenta. Oficialmente yo pego un link y ustedes llenan la asistencia a través de ese link. Esa es la que a mí me interesa. O sea, lo que ustedes escriben, yo no lo tomo en cuenta, ¿verdad? Empiezan a escribir porque es un desorden al final. Entonces yo envío un archivo, en este caso ya publiqué el link, para que ustedes puedan escribir su nombre en ese formato. Además de eso, también el sistema me envía un informe de los que están conectados, de cuándo se desconectan, cuánto tiempo estuvieron. Eso fue lo que intenté indicarles cuando les hice la publicación en WhatsApp de cómo hay personas que están 5 minutos en la clase, 10 minutos, 15 minutos, solo entran, llenan la asistencia y adiós, ¿verdad? Ustedes.
Entonces uno dice, no, eso no es el sentido de la clase. El sentido es, bueno, está bien que dejen activa la cámara, ¿verdad? Ustedes, pero cuando, perdón, la sesión, pero cuando termine también apáguenla, no la dejen encendida permanentemente, porque tengo la impresión de que hay alguien allí y no están. Entonces, compañeros, vamos a iniciar. Hoy nos toca hablar de los, bueno, esto que está en la pantalla ahorita, requisitos previos para el planteamiento del amparo, obviamente, pues ya los vimos, porque hemos visto en todo este proceso lo que es podemos decir, los fundamentos del amparo. Hoy vamos a entrar con el procedimiento específicamente. Ahí señala, como pueden darse cuenta, requisitos previos para el planteamiento del amparo. Uno de los requisitos previos fundamentales, el primero sería la existencia de un acto que vulnera derechos. No puedo plantear un amparo si no existe una vulneración de derechos, ¿verdad? No puedo plantear amparo si no existe vulneración de derechos. Entonces, el primer punto es la existencia de un acto que vulnera derechos. Número dos, entonces, esto convierte, si hay un acontecimiento, un fenómeno, un hecho, un acto que vulnera derechos, obviamente, pues me convierte a mí, que soy el que está recibiendo ese daño, ¿en qué? En un sujeto activo, ¿verdad? Ustedes, sujeto activo dentro del amparo como tal. Entonces, ustedes ya saben claramente que el sujeto activo, pues, ¿quién es realmente? Vamos a ir así revisando rápidamente, por favor. Espero que tengan su código en mano para que vayan tomando nota, haciendo las anotaciones correspondientes. Ahí, cuando hablamos de, pues, la existencia de un acto que vulnera los derechos fundamentales de una persona, artículo 8 siempre, el artículo 8 de la ley de amparo señala claramente, artículo 8 dice, objeto del amparo. ¿Por qué puede haber un amparo? Y dice, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos. Ahí hablamos de la dualidad del amparo. O sea, tenemos una dicotomía, ¿verdad? Una dualidad, dos puntos de vista o dos objetivos fundamentales del amparo. Y ustedes lo saben muy claramente. ¿Cuáles son la dualidad del amparo? Uno, proteger o garantizar los derechos de la persona. Y número dos, restaurar los derechos cuando hayan sido vulnerados. O sea, puede ser planteado de forma preventiva y puede ser planteado de forma, por decirlo de una manera, curativa, ¿verdad? Ustedes para sanar algo que ya se causó, un daño causado. Entonces, tenemos la dualidad del amparo. La dualidad es que puede ser planteado de dos maneras, una para prevenir y otra para restaurar. Son la dualidad, por favor. Entonces, número dos, esto lo convierte, pues la persona que está recibiendo el agravio, pues es el sujeto activo, ¿no? Ustedes, ¿quién es el sujeto activo? La persona que sufre o padece en sí mismo el daño que le causa la autoridad, la persona que está emitiendo una resolución o está haciendo un acto que daña los derechos de una persona. Para los que se están uniendo ahorita, les vuelvo a compartir el link para que puedan llenar la asistencia, por favor. Ahí estamos. Entonces, eso lo convierte en sujeto activo. Hablamos siempre, artículo 8, ya le dimos una previa lectura, no se le olvide. Artículo 9, ¿qué dice el artículo 10, perdón? El artículo 10 dice de la siguiente manera, sobre el primer párrafo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación, ¿verdad? Porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces dice, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación de derechos. Es lo que les indicaba hace un momento, ¿verdad? Porque lo que pretende entonces es proteger o restaurar. Una de las dos formas, la dualidad del amparo. Número 3. Es necesario, siempre estamos hablando de los requisitos previos para el planteamiento. Obviamente, si hay una violación, una vulneración de un derecho, hay una autoridad o hay una persona que tiene que estar emitiendo o causando un agravio. Tiene que haber una persona. Ustedes saben claramente que esa persona o esa autoridad que causa el agravio se le denomina sujeto pasivo, ¿verdad? El sujeto pasivo, eso lo podemos encontrar, por favor, en el artículo 9. Artículo 9.
Por favor, siempre de lectura, ¿verdad? Dice, artículo, los sujetos pasivos del amparo, dice, podrá solicitarse amparo contra quién? Uno, contra el poder público, o sea, la, todo el Estado completamente, el gobierno sería en ese sentido, todo el gobierno, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, Universidad de San Carlos, X, cualquier institución. Dice, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, hablando Marnos, ¿verdad? Ustedes, el que tiene, por ejemplo, la autopista Palín-Escuintla, ¿puede vulnerar derechos? Sí puede hacerlo. Entonces, ahí se un amparo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, tenemos, ahí hablamos de concesiones, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Señala, segundo párrafo, el amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo cuando ocurrieran las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir, cuando se trate de prevenir o evitar, ahí está la dualidad, ¿verdad? Prevenir, evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando del punto número 3. La exigencia de una autoridad o persona que vulnera esos derechos. ¿Derechos de quién? Del sujeto activo, de la persona que tiene el derecho de poder plantear su amparo. Seguimos, requisitos previos para el planteamiento, siempre. Número 4. El principio número 4 sería el principio de definitividad. Haber agotado todo el proceso. Si hay un proceso establecido, entonces haber agotado toda la vía, en este caso la administrativa, la judicial, para poder plantear el amparo si aplica el planteamiento del amparo. No porque es curioso, una persona planteó un proceso, ya sea, por ejemplo, hablando de un proceso ordinario por pago de prestaciones laborales. El trabajador demanda a su patrono. Entonces, porque fue despedido de forma, ¿qué le puedo decir? De forma directa e injustificada. Empieza el proceso, se da la audiencia, resulta que el trabajador pierde el proceso o el patrono pierde el proceso. Se da la segunda instancia. En la segunda instancia o en la apelación, pues viene, cualquiera de los dos vuelve a perder el proceso. Y como en derecho laboral no existe casación, eso no es derecho laboral, pero recuérdenlo, en derecho laboral no existe casación. Entonces, cualquiera diría, ¿qué aplica? Ah, bueno, y plantear un amparo. No es cierto, ¿verdad? Realmente solamente se puede plantear un amparo si a criterio de la persona hubo violación a sus derechos en alguna de las fases o en algún momento. O sea, si hubo violación a sus derechos. Si no hubo violación a sus derechos, podrá plantearlo, pero eso no significa que vaya a tener un resultado positivo, que vaya a ganar el proceso. Y ahí podemos comparar primera instancia, segunda instancia. Pues hablamos en su momento de que el amparo no es un remedio procesal, ¿verdad? Ustedes, no es un medio de impugnación, es un proceso como tal. Ah, perdón, Amílcar Ramos. Miren, cuando nosotros hablamos del proceso completo, de todos los procesos, son en doble instancia. O sea, tenemos apelación, perdón, primera instancia, segunda instancia que sería apelación. Resulta que en algunas áreas del derecho, cuando la persona interponente o, en este caso, la otra parte, el demandante o demandado, no están de acuerdo con la resolución en segunda instancia, pues aplica el proceso de casación. No es un tercer proceso. Casación es como una revisión de los procesos para ver si hubo un problema ¿qué le digo? En su diligenciamiento. Es casación. Ya lo verán en su momento, ¿verdad? Pero por lo menos podrían, si hablando de forma incorrecta,
Podríamos decir una tercera instancia, pero no es una tercera instancia, solamente es una revisión del proceso. Eso en pocas palabras. Eso sería casación. Y en derecho laboral, pues solamente hay dos, en este caso, primera instancia, apelación, y no existe casación. O sea, ya en segunda instancia le dijeron pues que no tiene derecho a prestaciones laborales, inmediatamente pues no tiene otro medio, sino que el único medio que tiene es el amparo. No como un medio de impugnación, ¿verdad? O sea, un recurso, no, sino indicando, mire, señor juez constitucional, yo tengo el derecho establecido tanto en la Constitución Política como en el Código de Trabajo de recibir mis prestaciones laborales. En el presente caso se puede demostrar que me están violando el derecho a la indemnización porque a pesar de haber cumplido dentro del plazo de ley, entre los 30 días, haber agotado la vía administrativa, todo lo que corresponde, se me deniega y por lo tanto hay violación. Y bueno, ahí hace toda su exposición de motivos. ¿Y qué va a hacer el honorable, en este caso, tribunal de amparo? Revisar, ¿verdad? Efectivamente, tiene el derecho y le fue negado. Por lo tanto, pues ordena que se continúe el proceso o se le paguen, ¿verdad? Ustedes las prestaciones correspondientes porque se ha violado su derecho al que tiene, perdón de la repetición, al que tiene derecho, ¿verdad? Adelante, Oscar Coroy. A lo que usted corresponde, entonces la casación, por ejemplo, es una impugnación. ¿Se podría derivar de eso como una impugnación o no? La, Mire, no es una impugnación, porque los medios de impugnación son la apelación como tal, ¿verdad? Ustedes es una impugnación, podría decirse una impugnación, pero realmente no es lo que tenemos. Impugnación, apelación es una segunda instancia. Cuando nosotros hablamos de la casación, podríamos señalar que es un proceso como de revisión, eso es. Pero miren, cuando lleguen al momento procesal oportuno, aprenderán sobre lo que es la casación. En este momento estamos en proceso constitucional, solamente les estoy indicando que en derecho laboral no hay casación, ¿sí? Entonces, terminando lo que es la apelación en derecho laboral, la persona tiene otro medio, no tiene otro medio, entonces tiene que acudir al amparo, ¿verdad? Ustedes tienen que acudir al amparo para poder defender sus derechos laborales. ¿Qué hace el amparo en ese sentido? Y por eso no se le llama un remedio procesal o un medio de impugnación. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea el amparo, tiene que ser sobre un proceso específico. Se me violó tal derecho o se está violando mi derecho a la indemnización o a las prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque el tribunal no va a revisar ni primera instancia ni segunda instancia. En cambio, si aplicamos un remedio procesal o una impugnación, por ejemplo, va a revisar el proceso, o sea, el procedimiento. Número 5, bueno, ya sabemos, 4, haber agotado la instancia de acuerdo al principio de definitividad contenido en el artículo 19. Vamos a ver primero el artículo 19, después le damos la palabra al compañero. Artículo 19 dice de la siguiente manera. 19. Conclusión de los recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en la ley, deben de previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Muy bien. Le damos la palabra a quien levantó la mano. Adelante, por favor. Licenciado, disculpe, ¿cuál era el número 4? El número 4. Haber agotado todas las instancias, principio de definitividad. Ahí están. Gracias. Sí. Andrea de León, haber levantado la mano. Adelante. Cuénteme, compañera. ¿Me puede indicar cuál es el número 2, por favor? El número 2 es, bueno, el primero es que tiene que existir una violación, ¿verdad? Ustedes, a un derecho. Número 2, esta violación convierte a la persona que recibe el daño en sujeto activo. Número 3, obviamente, esas son cuestiones previas para el planteamiento. Número 3, la existencia de una autoridad, obviamente, que causa el daño. Número 4, haber agotado todas las instancias previas, en este caso la vía ordinaria, ¿verdad? La vía ordinaria. 5, encontrarse habilitado dentro del plazo para plantear los días
para plantear el amparo. Ese es el principio, obviamente, que prescripción de alguna manera. Ustedes encontrarse habilitado dentro del plazo. Si usted ya está fuera del plazo, no puede plantear el amparo. Vamos, artículo 20. Eso está establecido en el artículo 20. Encontrarse habilitado dentro del plazo para plantear el amparo. Artículo 20 dice de la siguiente manera, establece plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días. Bueno, ¿qué piensan ustedes? A ver, vamos a los días. Cuando hablamos de los días, ¿son días calendario o son días hábiles? ¿Qué piensan ustedes? Días calendarios, Licenciado. Días hábiles. Bueno, bueno, ahí estamos, ¿verdad? En la duda. Vamos a ir. ¿Qué dice? Vamos a buscar un artículo. El artículo 5, inciso A, dice, dentro de la aplicación de esta ley, todos los días y horas son hábiles. ¿Sí? Todos los días y horas son hábiles. Por lo tanto, cuando la persona plantea el amparo, tiene que estar dentro de los 30 días, ¿verdad? Entonces, 30 días. Si está en el día número 31, obviamente ya el derecho de plantear el amparo prescribió y no va a ser tomado en cuenta. Marco Antonio Mendoza, adelante. Lick, disculpe, ¿usted nos podría hacer favor de explicarnos nuevamente aquel caso de que usted planteó de una propiedad y que habían pasado cierta cantidad de años? Es que no tengo claro lo que usted nos explicó en esa oportunidad contra lo que nos está diciendo ahorita, los 3 días de la última notificación. Ah, bueno. Es que, bueno, tal vez continuemos y vamos a abordar su pregunta para el final. Gracias. Por favor, sí. Entonces, nosotros tenemos aquí, señala claramente, ¿verdad? La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación, al afectado o de conocido por este hecho que a su juicio lo que le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral, esto fue una pregunta para algunos gran capciosa. No, no fue capciosa. Dice, sin embargo, dentro del proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Bueno, en el proceso electoral, digamos, estamos en el proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral despidió a un trabajador o cometió una arbitrariedad, digamos cualquier arbitrariedad, y una persona quiere plantear el amparo. ¿Cuál sería el plazo para plantearlo? Es un burdo ejemplo, ustedes, digámoslo así. Un trabajador fue despedido y digamos que él pudiera plantear el amparo sin necesidad de acudir a una instancia ordinaria. ¿Cuál sería el plazo que tendría si estamos dentro de una contienda electoral? ¿30 días o 5 días? 5 días, ¿o no? 5 días, claro, 5 días. ¿Por qué razón? Porque obviamente fue despedido y eso no tiene nada que ver con el proceso electoral. Don Marco Antonio, adelante. Es que esa es la duda que le quería plantear, porque como dice, y únicamente concerniente en esta materia. Pero si, por ejemplo, yo soy un empleado público de cualquier otra institución, no tendría nada que ver. Por ejemplo, yo soy un maestro del Ministerio de Educación. Entonces, me despiden por alguna causa. Pero ¿por qué tendría que tener ahí los 5 días si dice que es en materia únicamente concerniente a ella? Y estaríamos hablando del proceso electoral, ¿no? Sí, es lo que le estaba explicando al compañero recientemente. Él contestó e indicó que si despedían a esta persona, el plazo que la persona tiene, por ejemplo, obviamente es de 30 días. ¿Por qué razón? Porque los 5 días solamente aplican dentro de la rama electoral, nada más. O sea, cuando me violan mi derecho electoral, me quise inscribir como candidato y me dijeron no al lugar. ¿Por qué? Por un montón de razones. Entonces, en ese momento, están violando mis derechos electorales y dentro de un proceso electoral. Por lo tanto, ahí sí yo tengo 5 días para plantear el amparo. Si por el contrario, siempre tomando la idea de un despido, y digamos que la persona no tuviera que agotar la vía administrativa, sino que plantee el amparo de una vez, tendría 30 días, porque no está relacionado al proceso electoral. El proceso electoral solo aplica
en derechos electorales, únicamente. Entonces, ahí se aplican los 5 días. Cuando es cualquier otra situación que no sea derecho electoral, son 30 días de acuerdo a lo que establece la ley. Y cuando hablamos de plazos, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Y cuestiones en donde no hay notificación. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada lo que decía Marco Antonio, en la compra-venta de un bien inmueble, en donde X persona, y es el caso que les había indicado, una persona en 1993, pues fallece. En 1995, aparentemente firma una escritura de compra-venta de un bien inmueble. Desde ahí empezamos, derecho notarial, ¿verdad ustedes? El documento inmediatamente es inválido. ¿Por qué? Porque adolece de un elemento necesario para la creación del instrumento público, que es la voluntad. Es un elemento fundamental, o sea, ese documento está viciado desde el inicio, no sirve, no tiene directamente asidero legal. ¿Por qué? Porque hay la comisión de un delito. Bueno, entonces, ese documento, esa escritura pública, fue registrada, valga la redundancia, en el Registro General de la Propiedad en el año de 1995. Posteriormente, mi cliente se entera de que esa propiedad ya no es de él, porque llegaron a tocarle la puerta y le dijeron, mire, fíjese que usted debe de salir de la casa porque la casa es de nosotros. Él en ese momento dice, bueno, pero es que la casa era de mi papá, no creo que la haya vendido y nada de eso. Ahí, si se dan cuenta, no existe una notificación. No sé si se dan cuenta. ¿Cómo se va a enterar él de que realmente la propiedad cambió de dueño? Mientras no le notifiquen, no hay forma de enterarse. Entonces, y además de eso, la situación por la cual se está siguiendo el proceso, es más, el Código de Notariado da un plazo para poder declarar la nulidad de un instrumento público. Pero si la persona no acciona dentro del plazo, obviamente pierde el derecho de poder impugnar el instrumento público o anularlo, ¿verdad? En el presente caso, pues a pesar de que ya prescribió el plazo para poder solicitar la nulidad del instrumento público, pero ese instrumento público nunca puede nacer a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque el delito no prescribe y es un delito continuado. Tenemos, desde que se firmó el documento, pues obviamente, al estar muerta la persona, ese documento adolece de vicio y aunque el tiempo pase, siempre seguirá adoleciendo de vicio. Y por lo tanto, eso hace que el amparo pueda ser presentado en cualquier momento de la historia. En Guatemala hay casos bien concretos en donde, por ejemplo, unas fincas que pertenecían a personas de hace 100 años, pues que a una familia X, la familia se fue de Guatemala. Esto ha pasado mucho con casas de alemanes. Algunos terrenos de unas fincas de alemanes, en donde los alemanes fueron, pues, sacados de Guatemala con la Segunda Guerra Mundial, pero no todos les quitaron las propiedades directamente. Hay unos que conservaron las propiedades, pero ellos fueron expulsados de Guatemala, del territorio guatemalteco. Posteriormente, pues lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? Nuestra gente invade fincas. Por favor, no lo tomen como que yo estoy diciendo, son invasores. Yo sé que los invasores son otros, ¿verdad? Ustedes. Pero si nosotros nos vamos al derecho constitucional, que dice, el Estado de Guatemala garantiza la propiedad privada. O sea, no importa cómo lo adquirieron, es de ellos y qué podemos alegar. Entonces viene nuestra gente pobre e invade fincas. Y lo más interesante es que han hecho los procesos de titulación supletoria. Han hecho los procesos de titulación supletoria. Es más, hay escuelas, hay, ¿qué le digo yo? Comercios, hay de todo en esos lugares. Pero el problema es cuando vienen los dueños y dicen, mire, esa propiedad es mía. Yo no se las he dado. ¿Por qué? Y plantea un amparo.
Entonces uno diría, bueno, pero su familia se fue en 1948, o sea, 46, 48. Tendrá el derecho de plantear el amparo. Bueno, el principio de derecho registral dice, primero en derecho, quiero decir, primero en inscripción, primero en derecho. Primero en registro, primero en derecho. Entonces, él puede alegar y puede sacarse a la gente. Es más, hay un pueblo en Guatemala que está sobre una propiedad privada, todo el pueblo. Plantearon un amparo y ganó la familia. Creo que alguno habrá escuchado ese caso. Ganó la familia. Ahora el punto es que si se van a sacar al pueblo, ¿verdad? No creo que lo vayan a sacar. Pero sí hay ciertas excepciones en donde no aplica el plazo de 30 días. Y es como, por ejemplo, en casos de propiedades, como este tipo de propiedades, en donde no existe notificación y la persona cuando se entera, pues tiene que empezar un proceso. Pero no podemos establecer cuándo se enteró. Amílcar Ramos, adelante. Disculpe, en estos casos no recuerdo en qué ley están ni en qué artículo, pero recuerdo que dice que si en 10 años nadie reclama la tierra, pasa a ser de ellos. Eso lo dice, lo establece la ley de titulación supletoria y también el código civil. En las formas de adquisición de la propiedad se le llama la usucapión y señala que toda propiedad que no esté registrada, entiéndase bien, toda propiedad que no esté registrada a nombre de alguien, o sea, hay una escritura, muchos le dicen, es un bien público, ¿verdad ustedes? Que tenés escritura registrada, le dicen, no, es público. Ah, bueno, toda finca o propiedad que no sea registrada puede titularse supletoriamente, con el paso de 10 años estando dentro de la propiedad, aplicando también, o sea, yo compré una propiedad hoy, paso 2 años, ¿puedo titularlo supletoriamente? Sí puedo. ¿Por qué? Porque el anterior dueño me da sus años acumulados y voy acumulando y lo puedo titular supletoriamente, pero no se pueden titular aquellos bienes que ya están registrados. Y por ejemplo, ahorita le voy a dar la palabra, compañero Oscar Corel. Y por ejemplo, si usted titula, porque esto es bien común, ustedes van a ser colegas y estoy seguro que les van a llegar esos casos. Hay personas que, por ejemplo, tienen un intestado y no quieren sacar el intestado. Entonces, ¿qué hacen? Emitir una escritura de derechos de posesión para titularlo supletoriamente en un futuro. Les digo, si apareciera un heredero que pelee su derecho hereditario, vota cualquier proceso futuro. ¿Por qué razón? Porque no se puede titular un terreno que ya está registrado. Oscar Coro, y adelante, por favor. Compañero Oscar Coroy, adelante. Creo que no. Muy bien. ¿Alguien más que haya levantado la manita? Perdón, licenciado, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Perdón, lo que pasa es que tenía un poquito mala señal, perdone. Oye, No tenga pena, la cuéntelo. situación está a lo que usted va con relación a lo que usted han explicado los compañeros. Tuvimos un cierto problema, ahí sí directamente personal, porque teníamos un problema se dice coloquialmente el monjón con alguien, ¿va? Usted tiene Sí. ¿cómo se llama? Digamos que ¿cómo se le dice? No se me No viene a tenga la pena. mente, licenciado. Ajá, Vea que tiene su terreno y se le dice monjón, coloquialmente, ¿verdad? así es. Pero tuvimos ese problema de que esta persona dijo que nos pasamos más que él, o sea, digamos que estábamos como que sobrepasamos el límite de donde él estaba. Ujú. Y bueno, y al final él cayó porque al final fuimos con un licenciado, nos hizo la medida. Y él estaba sobrepasándose sobre lo que nosotros habíamos ya dejado, pues. Entonces, al final, él, cuando dimos directamente, cuando fueron las mediciones exactas, él ya tenía su vivienda aquí y de pared. Fíjese, licenciado, que le tuvimos que bajar su pared en respetación, perdón, lo que él tenía que dejar. Correcto. ¿Quién le ordenó a usted que se bajara la pared? Pues prácticamente fuimos en el juzgado. Ahí estamos. Y ahí sí, pues. Por ejemplo, ahí hay una resolución que emite el juzgado, en donde ordenó
que esa pared fuera botada, usted. Exacto. Muy bien. Entonces, allí la persona podía plantear un amparo, ¿sí o no? En mi punto de vista, pues yo creo que sí, licenciado, porque Pues, en ese tiempo no tenía conocimientos, pero hoy por hoy, ahí sí que a través de ustedes uno dice, bueno, yo creo que él primero que no tenía, prácticamente no era registrado el título que tenía de terreno, más bien era como invasión hacia nuestra propiedad de nosotros. no, pero, por ejemplo, en ese proceso que me está hablando, emitieron Ajá. una resolución, el juez emitió una resolución, una sentencia, en donde indicó que él pues tenía que botar su pared, derribar su pared para correrse al límite que corresponde. Él tenía que apelar, digámoslo así. Si después de la apelación sigue que tiene que derribar la pared, entonces allí aplica un amparo de parte de él. ¿Por qué razón? Porque va a decir, mire, fíjese que me están ordenando botar mi pared y según yo, me están vulnerando el derecho a la propiedad. O sea, él tiene que argumentarlo así. Si usted fuera el abogado de él, pues eso le diría a usted. Mire, aquí tenemos que plantear un amparo. ¿Por qué? Porque le están violando su derecho a la propiedad y obviamente plantean el amparo. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente están violando su derecho. Muchas veces los amparos son planteados no solamente para ganar tiempo, usted, sinceramente, porque uno tiene que ser claro con el cliente. Decirle, mire, aquí el caso, aunque plantee el amparo, no va a prosperar. Pero por veces la gente dice, no, mire, planteemos de todos modos un poquito de tiempo más. O sea, pero es comprensible. Así es, compañero Oscar Coroy. ¿Qué más? Licenciado, ahora mi pregunta, yo pienso que la persona a quien hicimos eso no tenía noción, no tenía experiencia, o su abogado pues mucho menos sabía lo que se está planteando, porque la persona que nosotros contratamos dijo, bueno, ni modo, él se pasó y bote en su pared, aunque no quisiera, incluso tiene que pagar indemnizarle a ustedes por los metros que ha pasado durante varios años. No sé si estoy correcto en esa situación, licenciado. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que primero en derecho, primero en registro. Usted tiene establecidas sus medidas y salvo. Es que miren, también hay unos casos ustedes. Muchas veces los terrenos tienen ciertas medidas y algunas veces solamente tienen las medidas, pero muchas veces el área es más pequeña. O sea, realmente en Guatemala eso es bien complicado. Si ustedes vieran, señalan que en Guatemala hay escriturado, registrado, 3 veces más o 4 veces más lo que hay de territorio. Imagínense eso. Hay registrado en el Registro General de la Propiedad 4 veces más lo que hay de territorio. O sea, para llegar a lo que dice el registro, tendríamos que tener 4 veces el territorio de Guatemala. Porque, por ejemplo, había unos procesos, cuando hablábamos de varas, era antes, ustedes varas, hacían mediciones en varas, pues cuando lo trasladaron a metros no hicieron conversiones, solamente trasladaron, eran 5 varas, 5 metros, y ahí hay un defecto. También ustedes sabían que antes los españoles medían un puro de tierra. Antes, por ejemplo, cuando vinieron los españoles, y eso lo he visto todavía, medían un puro de tierra. Un puro de tierra era como venía el capitán del ejército español, Pedro de Alvarado les dio a muchos un puro de tierra, que significa, usted sobre un caballo le daban un puro, y empezaba a fumárselo y empezaba a avanzar en el caballo. Donde se determinaba el puro, hasta ahí llegaba su terreno. Increíble, ustedes cómo se dividieron los terrenos de nuestros antepasados. Eh, Gracias, compañero Oscar Coroy, por compartirnos su experiencia. Sí, Compañera, con una última pregunta, licenciado, con todo respeto. o sea, Mi pregunta es aquí donde, por ejemplo, pasó esa situación, pues lo logramos arreglar. Ahora dígame una cosa donde hay un camino público, por ejemplo. Se dice que está registrado cuando nadie pone un adoquinamiento, alguna situación de un camino público, pero se dice que cuando pase el alumbrado eléctrico se vuelve público, o sea, ya es para la persona. Entonces, ahí viene mi duda. Dice esta persona que teníamos y que bajamos en su callejón, decía que supuestamente tenía que rezar, no, tenía que tapar el camino porque era propiedad de él, pero ya habían pasado alambres de alumbrado eléctrico en el callejón, por decirlo así.
Entonces, ahora dígame usted, con su experiencia, ¿eso es público o siempre va a ser privado? El camino. Mire, hay que hacer un análisis. ¿Por qué razón? Porque eso es derecho civil. El camino público hay que verificar si es un camino realmente o es una servidumbre de paso. ¿Está constituida o no está constituida? ¿Por qué? Porque por veces, miren, miren, no es mi área, o sea, sí se lo puede explicar, pero no es tema en este momento de la clase. Entonces, lo que podría hacer es escribírselo a su WhatsApp, solamente escríbame que se lo explique, con mucho gusto se lo explico. Gracias, muy amable, licenciado. El área no podía explicarlo porque es derecho civil. Compañera Fátima Ramírez, por favor, adelante. Perdón, esa parte, la última palabra no la entendí porque hubo una interrupción. Cuénteme. ¿No se puede qué? No, no. Mire, realmente una vez muerta la persona, muerta el fallecido, ustedes, muerta la persona, pues, o el causante, le decimos nosotros en derecho, el muerto el causante, pues si no dejó testamento, quedó intestado. Ahí estamos, no hay para dónde. O sea, si no dejó testamento, quedó automáticamente intestado. Entonces, lo único que se tiene que hacer es llevar el proceso sucesorio intestado. Por eso yo siempre recomiendo a mis clientes, miren, traslade los bienes antes de morirse, déjelos con un usufructo vitalicio, así cuando usted muere, pues ya quedó con usufructo solamente la persona, el dueño. Es curioso, la tierra se divide en dos partes, entonces se divide en la propiedad directamente de la tierra y el derecho de uso, para que sea más comprensible. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando está el arrendamiento, la figura del arrendamiento. En el arrendamiento, usted no cede su propiedad, cede el uso de la propiedad. Entonces, lo mismo funciona cuando hacemos lo que es un proceso, cuando un padre de familia da una propiedad con usufructo. O sea, él es el dueño del uso, puede seguir disfrutando de los frutos de la propiedad, pero cuando él muera, la persona que le vendió, que le donó la tierra, pues ya puede, con una sola hojita de la defunción, un certificado de defunción, va al registro y le inscribe, y le va a salir en 1000 quetzales, ejemplo. Pero si queda intestado, qué grueso ustedes. Todo hay que pagar impuestos, el proceso se vuelve un caos. Ahí sí que cuando la persona falleció, no hay opción más que el intestado. ¿Con quién más levantó la mano, compañeros? Licenciado, perdón, solo con una consulta al respecto. Cuénteme. ¿Qué pasa cuando, póngale, así como usted lo especifica, qué pasa cuando vienen los hijos y todo está intestado y le agarran la huella al difunto para ponerse en una hoja para que posteriormente se va con un licenciado y ya ellos lo legalizan? ¿Qué pasa con eso? Mire, lo que sucede realmente es que cuando tienen al difunto ya acostadito, llaman al notario. El notario llega y toma la huella para, digamos, redactan una escritura pública de compra-venta de todos los bienes y toman la huella, el notario toma la huella. Pero realmente eso es un delito. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a lo mismo. Si hay una persona inconforme de uno de los hermanos que no está dentro, pues obviamente ahí lo que sucede es que pueden plantear una denuncia, una demanda en contra de la persona, del notario, por estar actuando de forma anómala, ilegal, ¿verdad? Ustedes, eso no se debe de hacer. Entonces, no se debe de hacer. Que hayan colegas que lo hagan, eso es otro rollo, ¿verdad? Ustedes, pero sí también he visto colegas que lo hacen, pero le cobran casi el 50% del intestado. Yo les puedo decir claramente, yo no lo hago, y si vienen conmigo, y les digo, miren, vayan con X licenciado, se los va a hacer, pero yo no se los hago. Compañero Oscar Coro, y adelante.
con relación a lo que estaba especificando el licenciado, por lo mismo, yo le hacía esa pregunta porque hubo una ocasión dentro de mi familia en que un tío, digamos que se murió su hijo. Sus hijos tuvieron que el acceso a un licenciado e hizo esa cuestión de que lo hizo, digamos que bajo aguas y le dicen que le tomó la huella al difunto. Entonces, hoy por hoy tienen un problema porque el abuelo nunca estuvo, digamos que nunca estuvo de acuerdo con eso. Y tienen un Efectivamente, problema con hay relación un a eso. vicio, hay un vicio en el consentimiento porque la persona no, ni ya estaba muerta. ¿Usted qué iba a opinar en ese momento? Le quitaron la huella. Es más, hay un caso en donde le quitaron el dedo a la persona. Murió y le quitaron el dedo para quedarse con la huella a ustedes. Y después pusieron el dedito en la escritura. Increíble lo que hace la gente por bienes. Pero no, eso es incorrecto. Entonces no se debe de hacer. Licenciado, digamos que en su postura, ¿qué piensa usted o qué pasa en relación ahora con digamos que con el licenciado que actúa de esa manera, el que da el permiso? Está incurriendo, mire, realmente tenemos un país lamentablemente tan corrupto o corrompido, en donde si están, cuando hacen eso, pues la gente los felicita a ustedes y eso es incorrecto. Es más, no se deben de hacer. Mire, igual, yo tengo traspaso electrónico en mi oficina. Le digo, durante el año he hecho 2 traspasos electrónicos. Y eso es materia para todos. He hecho 2 traspasos electrónicos. ¿Y por qué 2 traspasos electrónicos? Porque la gente cree que el traspaso electrónico es solamente que se hace electrónicamente y no se necesita la presencia de nadie. Y uno dice, no, el traspaso electrónico, pues las personas tienen que poner su huella a ustedes, su impresión dactilar, tienen que firmar el documento. Y uno de los requisitos que yo les pongo es, mire, aquí tiene que estar comprador y vendedor. Y si no está, pues no se puede hacer. Me llaman, les digo, y no me vuelven a llamar. Pero les digo, hay colegas que sí lo hacen. ¿Y qué huella ponen? ¿Qué impresión dactilar? La de quien sea, menos la de la persona. El problema es que la persona puede irse en contra de quien autorizó. ¿Por qué? Porque puede decir, mire, yo no di el traspaso, el vehículo es mío. Ataca el proceso y recupera su vehículo. Y el que lo lleva puede terminar por robo, por un montón de cosas. Y el notario también se va con un problema jurídico. Bueno, compañeros, ahí llegamos con esas. Licenciado, ¿le pueden anular el colegiado de esa persona, licenciado? Sí, pueden hacerlo. Pueden no quitar el título, eso es imposible a ustedes, pero sí evitar que siga ejerciendo la profesión de notariado. Para eso está el Tribunal de Honor. Muchas gracias, licenciado, por la duda. Para servirle, compañero. Bueno, continuemos, compañeros, por favor. Estábamos en el punto número 5. Entonces dice, encontrarse habilitado dentro del plazo. O sea, estar dentro del plazo cuando haya posibilidad de ese plazo. Hay casos en los que hay una excepción. Entonces, en su momento vamos a llegar a eso cuando terminemos. Número 6. Tomar en cuenta, bueno, ya lo leí también, perdón. Tomar en cuenta que dentro del amparo todos los días y horas son hábiles. Inciso artículo 5, inciso A. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Requisitos para la redacción del escrito. Requisitos para la redacción del escrito. Primero, señala, 1, contar con la ayuda de un abogado. Contar con la ayuda de un abogado. Eso está en el artículo 23. Vamos, artículo 23, por favor. Vamos al artículo 23. Gestor judicial. Dice la ley. Siempre digo dice, ¿no? Establece la ley. Solo los abogados colegiados y los parientes de entre los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que le han sido encomendados. Antes de resolver el amparo deberán acreditarse la representación que se ejercita salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. O sea, los abogados, especialmente los abogados, ¿verdad? Ustedes, ya un pariente puede actuar siempre asesorándose de un abogado. Entonces señala también, número 1, contar con la ayuda de un abogado, un experto en derecho. Número 2, tomar en consideración las reglas de competencia. Eso ya lo vimos. Esto está
entre el artículo 11 y el artículo 17, ¿verdad? Ustedes, las reglas de competencia, que a algunos les preguntamos, ¿verdad? Y pues batearon en algunas cuestiones. Por favor, ya vamos a llegar a eso también. Siempre que se plantea un amparo en apelación, quien conoce siempre la Corte de Constitucionalidad. Siempre. Vamos a llegar, espero llegar hoy a eso. Entonces, uno, contar con el auxilio de un abogado, gestor judicial, se le determina aquí en el amparo. 2, tomar en consideración las reglas de competencia establecidas en los artículos 11 y 17. 3, tomar en consideración la necesidad de solicitar el amparo provisional. Usted redacta todo su memorial de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la ley de amparo, el artículo 11 del acuerdo 1-2013, cumple con todos los requisitos. Y se le olvida solicitar el amparo provisional. No significa que no se lo vayan a dar, ¿sí? No significa que no se lo vayan a dar, pero obviamente nosotros debemos de solicitar que nos otorguen el amparo provisional. El fin fundamental del amparo es que otorguen el amparo provisional, porque de esa manera frenamos ese acto violatorio, ¿sí? De esa manera frenamos el acto violatorio. Si no solicitamos el amparo provisional, el acto violatorio va a continuar su proceso, su marcha, aunque yo ya planteo el amparo, pero va a continuar. Entonces tenemos, 1, contar con la ayuda de un abogado. 2, tomar en consideración las reglas de competencia. 3, tomar en consideración la necesidad de solicitar el amparo provisional establecido en el artículo 24. Vamos, artículo 24. Artículo 24 dice: petición de amparo provisional en el memorial de interposición. Escucha bien lo que estamos viendo. En el memorial de interposición del amparo podrá solicitarse la suspensión provisional de la disposición, acto, resolución o procedimiento reclamado. O sea, lo que a mí me está afectando en mis derechos o lo que le está afectando en los derechos a mi cliente. Yo debo de solicitar la suspensión inmediata. Entonces ahí tenemos. Y 4, por favor, esto será pregunta de examen seguramente. Dice, solicitud verbal del amparo. ¿Es posible hacer una solicitud verbal? Ahorita vamos a responderla. Adelante, compañero Oscar Coroy. Perdón, con todo respeto, licenciado, no mucho me quedó claro lo que usted dijo anteriormente. Lo que pasa es que tengo un poquito de problemas de conexión. Respecto a cuál de los puntos. Bueno, estamos hablando de los requisitos para la confección o redacción del amparo. Sí, exactamente, usted hablaba de amparo, ¿le? Sí, o sea, estamos hablando de redactar el amparo, ¿verdad? O sea, redactar el amparo. Mi cliente llegó y le estoy preguntando, y entonces, ¿qué tengo que tener claro yo como notario o mi cliente? 1, contar, pues obviamente con la ayuda del colega. En este caso soy yo, o en su futuro será usted. Número 2, tomar en consideración las reglas de competencia. ¿Qué significa esto? Tener que ver ante quién voy a plantear el amparo. ¿Para qué? Porque tengo que analizar qué autoridad emitió la resolución que le está causando agravio y por lo tanto voy a ir al artículo 11, 12, 13 a ver ante quién debo de plantear mi proceso constitucional de amparo. Número 3, tomar en consideración la necesidad de solicitar el amparo provisional. O sea, yo debo de solicitar el amparo provisional. ¿Para qué? Para que suspendan el acto reclamado. Ahorita vamos a ver eso. Artículo 24, ahí estábamos. Artículo 24 señala, petición de amparo provisional, ya lo leímos. Y dice, número 4, solicitud verbal del amparo. Bueno, era la pregunta que les lancé. Compañeros, ¿es posible? Y esa es una pregunta que se la hacen en privados. ¿Es posible solicitar verbalmente el amparo? El artículo 26 señala de la forma siguiente, y esa es la respuesta que debemos de dar al evaluador. Dice, la persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado, que no pudieran actuar con auxilio profesional, podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar el acta acerca de los agravios denunciados
de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante, o sea, en este caso al amparista, la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Eso le llamamos ocurso en queja, ¿verdad ustedes? Es un ocurso. Ocurso. ¿Qué es un ocurso? Cuando la persona, usted plantea un amparo y le resuelven no al lugar. O, por ejemplo, le indican, miren, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 21, el acuerdo número 1-2003, lo que sea, y se lo rechazan. Usted puede ocurrir en queja, puede irse a quejar. ¿Qué es un ocurso? Un ocurso es quejarse. Ese es un ocurso. Voy ante la CC directamente y le digo, mire, fíjese que, con un documento obviamente, entonces, el juzgado tal rechazó in limine el amparo planteado con fecha tal. ¿Para qué lo hago? Para que la CC lo revise y le ordene al juzgado darle trámite. O sea, un curso es quejarse. Pero, regresando al tema, solicitud verbal. Si se lo preguntan, o se lo pregunto yo, si es posible plantear una solicitud verbal, la respuesta es sí se puede, siempre y cuando sea una persona pobre o ignorante, así lo dice, pobre o ignorante, el menor y el incapacitado. ¿Y cómo se debe de proceder? El juzgado recibe, levanta un acta y recibe, en este caso el amparo, e inmediatamente le envía copia al Procurador de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que lo revise y, si es posible, lo asesore y lo apoye en el proceso del amparo. Ahí está, ¿verdad? Ustedes, respecto a si es posible plantear solicitud verbal del amparo, artículo 26. Bueno, ya tenemos los requisitos previos para plantear el amparo. Ya tenemos los requisitos para la redacción del amparo. Ahora vamos, planteamiento del amparo, o sea, la interposición. Ya tengo mi memorial, ya tengo las copias, que va a ser de acuerdo a cuántos terceros, claro, cuántas copias se quieran adherir, siempre y cuando, si hay 5 terceros involucrados, 5 copias de ustedes. Si, o sea, más la autoridad, más el que queda, o sea, 7, 10, no hay un número específico de copias. Señala entonces, siguiente paso, planteamiento del amparo o interposición. Número 1, planteamiento ante el tribunal competente. Anteriormente vimos, pues, cómo debemos de establecerlo. Ahora tenemos plantearlo ante el tribunal competente, ya mencionado. Número 2, ¿qué pasa cuando el tribunal competente recibe el amparo? Y ahí empezamos nosotros. En este momento empezamos el proceso práctico. Dejamos la teoría y nos vamos a la praxis. Entonces tenemos planteamiento al tribunal competente, ya mencionado. El juzgado o tribunal, al recibir el amparo, puede proceder de la manera siguiente. ¿De qué manera puede proceder el tribunal al recibir el memorial de amparo o la petición de amparo? Primero, dice, bueno, tiene que tramitarlo el mismo día. Vamos a ir al artículo 33, por favor. Artículo 33. 33. Procedimiento en el amparo. Y dice, los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día. Así lo dice la ley. El mismo día en que les fueren presentados, mandando a pedir. Bueno, aquí estamos. El mismo día usted presentó, planteó su escrito inicial, su petición de amparo, el mismo día, eso es en un mundo ideal, ¿verdad? Ustedes el mismo día emiten la resolución. Una resolución en la cual van a, primeramente, dice lo siguiente. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando a pedir los antecedentes y, en su defecto, informe circunstanciado. Bueno, ¿quién va a emitir
los antecedentes o informes circunstanciados, la autoridad impugnada. Planteamiento del amparo. 1. Plantearlo ante el tribunal competente. 2. El juzgado tribunal actúa de la siguiente manera. Primero, le da trámite el mismo día en que le fueran presentados. Ya sabemos, artículo 33. Siguiente, B. Si el escrito adolece de defectos, ya lo vimos también, si el escrito adolece de defectos, le dará trámite. Pero también le va a ordenar al interponente que pueda cumplir con los previos, o sea, que pueda suplir las falencias que el amparo tiene. Eso tiene que hacerlo. Si no lo llegara a hacer, pues puede ser rechazado, ¿verdad? Por incumplir, porque el amparo debe de cumplir con todos los elementos. Entonces, B, si el escrito adolece de defectos, le dará trámite, ordenando cumplir con los requisitos faltantes. Artículo 22. Eso lo vimos ya anteriormente. Vamos a darle una lectura rápida, por favor. Artículo 22 señala de la siguiente manera. Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos de la interposición, o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo, dándole trámite y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. Pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse ese término, el de la distancia, pero no va a suspender el trámite. Inciso C. En lo posible no se suspenderá el proceso. Ya lo dijimos, ¿verdad? Número 3, pues obviamente, tomando en cuenta todos esos acontecimientos dentro del proceso, estos incidentes, pues obviamente emite una resolución que nosotros llamamos la primera resolución. Esta es la primera resolución dentro del proceso de amparo. En esta resolución, pues ya vimos, ¿verdad?, que el honorable tribunal va a solicitar a la autoridad impugnada que envíe informe circunstanciado o los antecedentes. ¿Qué es un informe circunstanciado? Pues un informe circunstanciado es un informe bien especificado, ¿verdad? O sea, paso a paso de todo el procedimiento. Por ejemplo, hablábamos el burdo ejemplo de que me iban lo que decía el compañero. Digamos que en vez de un juzgado, es la municipalidad la que le está diciendo que su pared está en la calle. Y que van a demoler su pared y a su costa, o sea, ¿por qué? Porque está en la calle. Entonces la persona, y allí, ¿qué piensan ustedes? Pues, en este caso, la municipalidad le lleva una notificación en donde le indican, mire, vamos a demoler su pared porque está en espacio público. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Uno diría, bueno, agotar toda la vía administrativa. Mire, si agota la vía administrativa, le habrán botado la pared. ¿Qué tendría que hacer? Plantear el amparo. ¿Por qué? Porque va a ser más gravoso que después de ellos, digamos, si yo gano el amparo, la MUNI tiene que invertir recursos en restablecer mi propiedad. Entonces, lo que debo hacer es evitar que me boten mi casa. Ustedes, hay un claro ejemplo de esto. Esto es un caso de un residencial. Un caso de un residencial en donde creo que fue, no sé si fue aquí en Antigua o en Guatemala, pero estaban construyendo casas tipo colonial, casas que valen pero millones de dólares, ¿de ustedes? Y resulta que estaban construyendo la casa, había un viejito que tenía su terrenito contiguo al residencial, que siempre iba a labrar la tierra y todo. Resulta que cuando terminaron las casas, sale el viejito con una escritura, indicando, miren señores, yo no sé qué hicieron ustedes, pero esas casas están construidas en mi terreno, en mi propiedad, por lo tanto, las casas son mías. Y el proceso, si le pregunto quién lo ganó el viejito. ¿Por qué razón? Porque primero en registro, primero en derecho, ustedes. Entonces, realmente así funciona el derecho. Regresando, emitirá la primera resolución. La primera resolución siempre ya está establecida en el artículo 33. El plazo que se le va a otorgar a la autoridad impugnada
al sujeto pasivo dentro de este proceso es de 48 horas. ¿Sí? Por favor, vamos a darle lectura completa al artículo 33. ¿Perdón? Bueno, ahorita vamos a repetirlo. Vamos a darle lectura completa al artículo. Artículo 33 dice, los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos, uno, el mismo día, importante, en que les fueren presentados. Siguiente paso, mandando a pedir los antecedentes o en su defecto, informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido el amparo. En otros términos, sujeto pasivo. Señala también, quienes deberán de cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas. Ahí está el plazo que se le otorga a la autoridad, 48 horas. Y como ya hablamos que en derecho en el amparo todas las horas y días son hábiles, por lo tanto las 48 horas se cuentan a partir de que le notificaron. Recibió la notificación, usted como alcalde municipal, como lo que sea, cualquier autoridad, recibió la notificación y uno dice, mañana lo hago. No, ¿qué mañana? Significa 48 horas. Si a las 48 horas usted no envió el informe circunstanciado o no envió los antecedentes dentro de ese proceso, señala, ¿verdad? Sigamos leyendo. Más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá, es una pregunta importante, dice, ¿qué pasa si la autoridad impugnada no remite el informe circunstanciado o no remite los antecedentes dentro del plazo establecido o otorgado por el Tribunal de Amparo? Lo que sucede es lo siguiente, dice, el tribunal que conozca del caso deberá, no está diciendo podrá, no está diciendo si quiere, ¿verdad? Deberá obligatoriamente otorgar deberá decretar la suspensión provisional del acto. Esto si no lo hubiera hecho antes. Resolución o procedimiento reclamado. Muy bien. Entonces, estamos siempre con lo que es la primera resolución. Ya sabemos que le dan 48 horas de plazo a la otra parte. Perecedero, ¿verdad usted? Por eso es perentorio. El término perentorio significa que perece. Una vez cumplido las 48 horas, aunque venga el señor, en este caso el sujeto pasivo, mire, aquí está el informe circunstanciado, se lo recibirán, pero de todos modos es recibido de forma solamente por cumplir, porque no van a ser tomados en cuenta. O sea, ¿por qué? Porque ya prescribió el derecho, no puede plantearse, no puede tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque ya se tiene que otorgar el amparo provisional. Muy bien. Planteamiento del amparo. Primera resolución. Adelante, compañera. Dígame. 48. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque imagínense, digamos que realmente tuviera el derecho y no presentó en su momento el informe circunstanciado, automáticamente no planteó el historial completo de por qué se le está hablando del ejemplo de la pared, ¿verdad ustedes? Viene la MUNI, tiene la documentación legal, tiene toda la argumentación correspondiente, pero no lo interpone en el momento oportuno, dentro del plazo. Lo plantea 10 minutos después. Automáticamente ya prescribió su derecho y no se va a tomar en cuenta lo que haya indicado. No se va a tomar en cuenta. William Gudiel Orlando Márquez, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Como aquí dice más el de la distancia, ¿qué significa eso?
Mire, más el de la distancia, por ejemplo, conoce del asunto, hablando, ¿qué le puedo decir? Hay municipios en Guatemala en donde el municipio está distante de la cabecera departamental. Un ejemplo, plantearon un amparo en contra de una institución que se encuentra, ¿qué le digo?, en San Marcos, Cobán, en San Marcos, por ejemplo. Pero no solamente es un municipio tan alejado, sino que lo plantearon en contra de un alcalde auxiliar, porque el alcalde auxiliar emitió una resolución y por lo tanto le plantearon un amparo en contra de él, y si le dan solamente el plazo de 3 días, y es un municipio en donde se llega en caballo ustedes, entonces le dice el juzgado, el tribunal, le dice, le damos 3 días, establece la ley, más 4, 5 días por razón de la distancia, para no ser injustos. ¿Por qué? Porque si solo le dan 3 días, posiblemente ni siquiera vaya a llegar, no le vaya a dar tiempo de responder al planteamiento del amparo. Entonces, por eso es que le dan el término de razón de la distancia, ¿verdad? Ustedes, eso significa ampliarle el plazo por estar muy lejos. No sé si quedó claro, compañero. Gracias, licenciado. Sí quedó claro. Para servir. Eso es el plazo de la distancia, ustedes. ¿Por qué? Porque a la persona se le tiene que dar más tiempo porque está más lejos. Actualmente, bueno, con todo el proceso que se va a volver eminentemente, bueno, casi electrónico, ustedes. No sé si vieron la conferencia vamos a ver, si fue en esa conferencia, creo que sí, en donde hablaron del procedimiento electrónico que dieron el sábado. Indicaban que es una tontería porque al final usted debe de presentar su demanda electrónicamente y al día siguiente tiene que llevar todas las copias de ley. Y uno dice, caray, pero entonces no es tan electrónico que digamos. Usted sube la demanda y tiene que dejar todas las copias de ley al día siguiente. Entonces mejor llevo todo el día siguiente y lógico, sencillo. Lo lógico sería que uno pueda plantear la demanda desde su casa, subir todos los documentos y que empiece el proceso. Entonces, pero bueno, es Guatemala. Entonces, seguimos, compañeros. Vamos a ver. 19 con 12 minutos. Voy a subir otra vez la asistencia, compañeros, por favor, para que puedan llenar la segunda vez. Ahí estamos. Por favor, coloquen su nombre y su carnet. Estábamos en la primera resolución, artículo 33. Uno dice, número 1, el tribunal solicitará al sujeto pasivo los antecedentes o informes circunstanciados, quien deberá remitirlos dentro del plazo de 48 horas después de que le notificaron, ¿verdad? Miren ustedes, realmente en los procesos, realmente dice que se debe de presentar o debe de atenderse el caso el mismo día. En muchos casos lo que pasa en Guatemala es que los atienden el mismo día o días después, algunas veces. Pero la resolución que emiten va a ser de fecha en cuando se presentó el amparo. ¿Por qué? Porque, bueno, en un proceso en contra de una institución de Escuintla, yo recuerdo que a mi cliente, eso fue en un proceso, digamos, en un proceso de administrativo laboral. A mi cliente, pues, él es una persona que no paga prestaciones, sinceramente. Entonces lo citaron a lo que es la Inspección General de Trabajo, lo acompañé, no tenía nada, lo único que dije, mire, mi cliente no tiene nada, le dije, mire, si quiere va solo, pero me dijo, vente conmigo, me fui de ustedes a hacer compañía porque de nada servía. Y pues le tomaron nota, levantaron acta. Eso fue en el año 2017. Nos notificaron en el año 2022. Imagínense cuánto tiempo había pasado. Y la ley establece ciertos plazos que deben de cumplir. Cuando llegó la resolución, pues obviamente planteó lo que es un recurso, en este caso de revocatoria, indicando que ya había prescrito todo lo que corresponde. Miren, eso lo planteé, perdón, eso fue a finales del año pasado, y a estas instancias o a estas alturas del año, ni siquiera me han resuelto el recurso de revocatoria, que considero que no lo van a aceptar, o sea, no lo van a declarar con lugar,
¿Por qué razón? Porque se planteó de forma extemporánea. Mi cliente me dice, lo voy a pensar, y cuando lo pensó, cuando me dio la orden ya había prescrito, pero lo planteamos. Imagínese, ¿qué tendría que responder la autoridad, y en este caso administrativa? No al lugar por extemporáneo. Pero ya llevamos casi el año y no me han respondido nada. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes. Pero lo curioso es, ¿por qué vino este ejemplo? Que cuando me notificaron la resolución en el 2021, indicaban que me notificaban una resolución emitida a los 3 días de que estuvimos en la audiencia. ¿Por qué? Porque obviamente, supuestamente emitieron la resolución dentro del plazo de ley. Lo que se tardó fue la notificación. Esto lo hacen mucho los tribunales de ustedes, cumpliendo siempre con los plazos, porque también no estoy diciendo que en Guatemala lo de los tribunales sean perezosos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una falencia en la cantidad de personas que no se dan abasto para cubrir todos los casos que hay en Guatemala. Hay montones de procesos. No digamos en derecho penal a ustedes. Hay audiencias ya establecidas, agendadas para el 2024, finales del 2024. Imagínense usted. Uno dice, hay realmente una moratoria judicial que no es precisamente culpa de los tribunales, sino que es la cantidad de personal que no hay, y también algunas cosas que sean. Pero lo traigo a colación por eso de inmediatamente, ¿verdad ustedes? Y se dan cuenta ustedes que yo estuve en un amparo el año pasado, y fui la parte, digamos, la autoridad impugnada. Y miren, nosotros planteamos, porque usted sí tiene que plantear los procesos dentro del plazo. Si dice 48 horas, 48 horas. Ya vamos a llegar a la siguiente audiencia, porque todas las audiencias son por 48 horas. Aquí todas las audiencias hoy son de 48 horas. Eso no se va a confundir en los plazos. Entonces, cuando le corren una audiencia y usted fue 1 minuto, 2 minutos después, prescribió su derecho. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo presentó de forma extemporánea. Y ahí es cuando queremos ayudar un poquito, tratando de decirle a ustedes, mire, su trabajo tiene que presentarlo a las 12 en punto. Usted no lo presentó, se tendría que rechazar por extemporáneo. ¿Por qué? Porque ya no tiene validez, porque obviamente ya perdió el derecho de presentarlo. Claro, por veces decimos, mire, se lo vamos a valer, pues, pero no es porque en derecho sea así. Realmente es por amistad nada más con los compañeros, aunque no conozco casi a nadie de los compañeros que están conmigo ahorita, pero realmente les digo que es para que aprendan, no es por capricho del catedrático. Así que estamos con la primera resolución. Ya sabemos que el tribunal otorga 48 horas a la autoridad impugnada, ya sabemos que si la autoridad impugnada no remite el informe al tribunal, pues el tribunal debe de otorgar el amparo provisional si aún no lo ha otorgado. Además de eso, se pronunciará sobre si otorga o no el amparo provisional. Muy bien. Entonces, todo eso es en la primera resolución. Todo, primera resolución. Solicita al sujeto pasivo, le corre audiencia 48 horas para que presente lo que es el informe. Además de eso, otorga o deniega el amparo provisional. Depende de la autoridad, en este caso del tribunal, puede otorgarlo o puede denegarlo, el amparo provisional. Y ahí estamos, se pronunciará si se otorga o no el amparo provisional. Ahora, amparo provisional. ¿Qué es el amparo provisional? Vamos, definición legal, artículo 27. Artículo 27. Dice, amparo provisional. ¿Qué es el amparo provisional? Es la suspensión provisional. Cuando hablamos de que mi pared está en la calle y yo digo que está en mi casa, el alcalde ya tiene, por ejemplo, imagínense ustedes, mi abogado corrió, planteó su amparo a la medianoche o a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, inmediatamente el juzgado que recibió, que fue un juzgado de turno, recibe y emite una resolución. Una resolución indicando que se suspenda. Porque lo que yo quiero es que emitan esa resolución, ese amparo provisional. Ese amparo provisional, yo vengo corriendo, ustedes miren, hay un amparo provisional, inmediatamente le notifican que debe de suspender el derribe de la pared. Debe de suspenderla. Eso significa el amparo provisional. Que me garantice
que no van a hacer nada mientras no se aclare la situación. Para eso se pide el amparo provisional. Por eso le decía, si no le otorgan el amparo provisional, pues ya va medio proceso perdido. ¿Ustedes por qué? Porque no me lo otorgaron. Imagínense, en este caso van a botar la pared y después, si tengo el derecho, pues lamentablemente ya el Estado tendrá más costas para poder levantar la pared. Sigamos, amparo provisional, artículo 27. Es la suspensión provisional del acto reclamado. Procede tanto de oficio como a instancia de parte. Bueno, yo les indicaba que en el memorial inicial usted debe de solicitarlo, pero si usted no lo solicita y a criterio del tribunal corresponde otorgarlo, lo va a otorgar, siempre lo va a otorgar. Entonces señala, ¿verdad? Aunque no hubiera sido pedido, resolverá además de eso sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Eso es el amparo provisional en una definición eminentemente legal. Es la suspensión, es detener el acto que me está causando agravio. Eso es el amparo provisional. Entonces, continuemos. Artículo 28. Amparo provisional de oficio. Dice, deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto reclamado, resolución o procedimiento reclamado, entre otros en los siguientes casos. A. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de la privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable del mismo. Les comenté de ese caso en donde una persona iba a ser trasladada a Estados Unidos por, en este caso, extradición. Estaba según me recuerdo, estaba en Mariscal Zavala, cuestiones de narcotráfico, ustedes. Entonces, y había otro líder narcotraficante metido en lo que es Matamoros. Como el otro ya miraba que se le escapaba, movió sus influencias y curiosamente, en este caso, se ordenó que trasladaran a esta persona de Mariscal Zavala a Matamoros para poder garantizar su seguridad. Realmente no estaban garantizándole nada. Entonces, él dice, mire, yo tengo miedo. Entonces se planteó un amparo para evitar que lo trasladaran. ¿Por qué? Porque era una resolución que atentaba en contra de su vida. Obviamente ese amparo fue atendido inmediatamente y la persona se quedó en Mariscal Zavala. ¿Por qué? Porque se protege la vida de la persona. Inciso B. Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior. Es lo que les indicaba respecto a la pared, ¿verdad? Ustedes, ¿debe de otorgar el amparo provisional? Sí debe de otorgarlo. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando ya otorguen, digamos que si yo tengo razón y otorguen el amparo, mi pared ya estará derribada, destruida. Entonces, sería más gravoso. Por lo tanto, deben de otorgar el amparo provisional. Inciso C. Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. ¿Ustedes? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando se plantean por municipalidades aranceles o tasas municipales, porque aranceles son otro rollo. Tasas municipales, pero una tasa municipal siempre va a tener una retribución, algo, a cambio de, y cuando no existe retribución, obviamente la tasa no tiene sentido. Aplica el amparo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la autoridad entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. Y cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente. Entonces, no se pueda, ni una autoridad puede ejecutarla legalmente, ¿verdad? Porque es una prohibición. Mire, fíjese que
lo van a llevar a un centro ¿qué le digo?, de detención no legal. Esa es una instrucción ilegal, ¿no? No puede la policía decir, mire, lo vamos a llevar así como se hacía en 1983, 82, 81, en donde se agarraba a la persona y era juzgado por un tribunal, un juzgado de facto a ustedes. Entonces, pues, no es procedente. Aplica un amparo, claro. En esos tiempos no había tiempo de plantear el amparo. En lo que usted gritaba ya le habían pegado un plomazo, muchachos. Entonces, pues, estamos hablando del amparo provisional. Compañeros, pues ya son las 19:25. Siempre, tampoco voy a hacer mala onda, muchachos. Siempre les voy a estar compartiendo el material de forma más resumida, pero les voy a estar compartiendo el material para que no tampoco se hagan daño ahí, dañar a los que sí están por los que no están. Yo tengo aquí un pequeño recuadro de todo lo que estuve explicando. Vamos a ver, se los voy a mostrar. Y me indican si les sirve de algo. Clase del 29. Vamos a ver si los puedo compartir. Vamos a ver. Dejar de presentar. Una ventana. Compartir. Este es el documento que yo que preparé para poder dar esta clase. Entonces, ustedes pueden ver allí que está desde la parte inicial, requisitos previos para el planteamiento del amparo, y empieza, 1, la existencia de un acto que vulnera derechos, o sea, están términos coloquiales, ¿no? Usted no está en un gran dialecto, una gran jerga jurídica, no, está en términos coloquiales, que dice, 1, la existencia de un acto que vulnera los derechos fundamentales de la persona, artículo 8 y 10. 2, es lo conveniente en sujeto activo, ¿no? Esto lo convierte en sujeto activo. 3, la existencia de una autoridad o persona que vulnera esos derechos. No sé si le serviría de algo. Pregunto, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces les va a compartir para que también vayan teniendo esa información. Así que, compañeros, gracias por su amable y fina atención. Pues seguiremos con eso el día de mañana porque nos faltó todavía para llegar al primer proceso. Son varios procesos, ya se van a dar cuenta que cómo se van combinando los procesos. Así que, compañeros, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Feliz noche y gracias. Gracias a usted. Gracias.